de este ciclo de patologías frecuentes, de la consulta pediátrica, de temas en gastroenterología. Yo quiero aprovechar a presentarlo a Fabricio nuevamente, ya le dimos, en la charla anterior lo presentamos, pero de todas maneras vuelvo a recordar para aquellos que no hayan estado. Fabricio Migueles es gastroenterólogo infantil, un amigo y además un gastroenterólogo muy bien formado, gastroenterólogo formado en Buenos Aires, en Hospital Garrahan, con toda su formación completa allá, y que se ha vuelto a ejercer la profesión en Gualeguaychú, siendo él de esos pagos. Así que, Fabricio, un placer poder tenerte, esperemos que poder sacarle provecho a tu presentación. Yo voy a actuar de moderador, así que las preguntas que vayan surgiendo las vamos a ir dejando para el final, pero vayan haciendo preguntas a todos los participantes, que al finalizar la exposición de Fabricio, responderemos las preguntas. Yo voy a ir nombrándoselas a Fabricio para que él se pueda organizar en la respuesta, y cualquier duda, consulta, a disposición. Recuerden además que quienes no hayan podido ingresar en esta oportunidad a la plataforma, esto se va a reproducir a través de YouTube, así que el mismo link que está copiado en el mail que les llegó a todos los participantes es para que puedan reverla. Y lo otro, vamos además a hacerle llegar a través también de los correos que tenemos registrados, material bibliográfico, tanto del encuentro anterior como el de Fabricio, los siguientes, para aquellos que quieran hacer una vista en profundidad de los consensos actuales en estas entidades funcionales, lo tendrán también a disposición para que lo puedan ir consultando. Así que bueno, Fabri, yo me quedo, apago el micrófono nomás para no hacer ningún tipo de interferencia. Éxitos. Bueno, Ale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al comité la invitación, en lo particular a Alejandro, que sí, es verdad, es un amigo ya de muchos años, y a las chicas también que lo secundan, que han estado ahí para el pendiente. Si llega a haber algún problema de conectividad, sepan que hicimos todo como para que no sucediera, pero sepan disculpar si aparecen. Me toca cuando Alejandro por ahí me dice, ¿podés dar la clase o la charla de reflujo gastroesofágico y qué es lo nuevo en el manejo? Yo me puse a pensar enseguida y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo nuevo en el manejo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Es lo nuevo solo para...? ¿Hay cosas nuevas? Primero y principal, ¿hay enfoques nuevos que nos sumen un poco en la tarea o en la práctica diaria? ¿Lo nuevo es para el gastroenterólogo especialista o es para el pediatra más que nada, que está en el día a día en el consultorio y que son la puerta de entrada para que lleguen por ahí a nosotros algunos de los pacientes? La intención es ir brindando un poco de conceptos y demás, por ahí sepan disculpar también si es como muy larga, intentaremos resumirla o que al final podamos remarcar los puntos más claves. Bueno, a ver si pasa. Fabri, hace clic sobre la presentación, porque habitualmente pasa que cuando abrís Zoom no te permite. A ver ahora, hace clic. Ahí va, ahí está. a ver, Perfecto. ahí está. Bueno, ¿qué nos consultan a nosotros y a ustedes sobre todo durante el primer año de vida? La realidad es que nos consultan un bebé que vomita mucho, que está irritable, que está muy intenso, los papás están sobrepasadísimos. Hay muchos familiares que opinan lo que se debe hacer y no se debe hacer, la abuela, la tía, y sobre todo se ha sumado en el último tiempo también las redes sociales. Doctor Google, Facebook, los tutoriales de YouTube, todo, digamos, empieza a complejizar un poco más la cosa, nuestra labor sobre todo, porque cuando no existía eso, por ahí nos creían un poco más, ahora ya no es tan sencillo. Entonces, cuando aparecen esos pacientes así, ¿qué es lo que se nos pasa por la cabeza a nosotros? Bueno, este chico tendrá reflujo, tendrá alergia, será un cólico lactante, será un trastorno vincular, un bebé llorón por su naturaleza, que los hay, una metabolopatía, un síndrome pilórico, un mal rotado. Sinceramente, digamos, son muchos los diagnósticos a partir de un síntoma totalmente inespecífico, como muchas veces puede ser o una regurgitación o un llanto intenso. Por suerte, tengamos en cuenta que de todas las
consulta, menos del 5% en general tiene una causa orgánica. Y como bien dijo Alejandro en la primera charla, los trastornos funcionales son lo que más prevalece. Y además, por suerte también hay gente que escribe sobre eso y nos facilita un poco la cuestión, y sabemos que en el primer año de vida, en el lactante, la regurgitación infantil cataloga como un trastorno funcional, además del cólico infantil. Pero bueno, esos dos se llevan gran parte de la torta, y nos dejan, en cierta manera, un poco tranquilos, pero con el desafío de poder hacer un buen diagnóstico y que no se nos pase algo orgánico puro. Como también dijo Alejandro en la charla, los criterios de Roma son los que clasifican este tipo de trastornos, y la regurgitación del lactante es uno de los primeros. Regurgitación, recuerden que regurgitación es salida de material por la boca sin esfuerzo. Muchas veces se usa indistintamente como vómito, y los papás lo catalogan como vómito. El vómito es una contracción brusca de la musculatura del abdomen, con una salida más violenta. Pero bueno, a los fines prácticos o semánticos, saber que nosotros por ahí incluso en el interrogatorio sepamos si está regurgitando un poco o si está vomitando con intensidad. Para actualizarse, es del 2015, pero está muy bueno. Hay en la SAP, en los archivos, hay justamente un archivo que se titula Manejo de trastornos funcionales digestivos, más frecuentes en los lactantes sanos. Está muy bueno y es de gente muy reconocida y que trabaja sobre el tema mucho. Muchos de ellos son nuestros maestros habituales. Pero bueno, vamos a lo nuestro, porque no era una clase de reflujo y le estoy hablando de trastornos funcionales. Ya hablamos de esto, ya Alejandro dio una charla excelente, pero bueno, en realidad yo lo que quería decir es que volver a traer trastornos funcionales, no en vano, Alejandro y la gente del comité puso esta clase o charla segunda, luego de trastornos funcionales. Entonces, vamos a lo nuestro. Sí, esta es la clase de reflujo. Entonces, para hablar de reflujo, a mí me interesa, digamos, darles a conocer unas guías hechas se juntaron la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica americana y la europea, e hicieron unas guías y unas recomendaciones en el manejo diario del reflujo. Esto lo hicieron a partir de 8 preguntas, que a partir de esas 8 preguntas hicieron recomendaciones. Eso es del 2018. Las preguntas tienen que ver, ahí están rápidamente, pero sobre definición, banderas rojas o factores de riesgo, intervenciones diagnósticas, tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico, la cirugía, el pronóstico y el reflujo refractario. También remarcar que las guías justamente son eso, son consensos o guías para guiar nuestra labor diagnóstica y terapéutica, darnos información, pero nosotros tenemos que adecuar, sabemos que nuestros pacientes son únicos y irrepetibles, que ese tipo de información nos sirve un montón, hay que saber lo que está recomendado, lo que no está recomendado, lo que está contraindicado, para poder actuar de la mejor manera. Pero bueno, sabemos también que hay grises, y que esto muchas veces, las recomendaciones no son fuertes, en la evidencia son por ahí más opiniones de expertos, pero nos sirven, y nos sirven mucho, y además es de gente que sabe mucho del tema. Entonces, vamos a definir qué es reflujo. Reflujo es el pasaje de contenido gástrico al esófago, con o sin regurgitación o vómitos. En realidad, ya si pasa y la columna no llega a regurgitar a la salida por la boca, es reflujo. Pero también es un proceso fisiológico normal que ocurre varias veces en el día en niños y adultos sanos. La mayoría de los episodios no genera síntomas, no genera molestias y pasa inadvertido. Cuando hablamos del famoso vomitador feliz, regurgitador feliz, estamos hablando de un lactante que regurgita o vomita con variable intensidad, eso es lo real, pero sin otro síntoma acompañante. No altera la calidad de vida, crece bien. Ese niño tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico. Es un vomitador feliz, por lo cual no requiere ya ningún estudio. Y el que quiera hacerle algún estudio, Alejandro, no yo, va a salir de la computadora con esa amenaza. Pero ¿qué pasa cuando el reflujo sí empieza a
causar síntomas molestos, causar complicaciones. Entonces ahí es donde cambia y se llama enfermedad por reflujo. Y esa es la condición que generalmente, digamos, es el reflujo patológico, ese es el reflujo que necesita por ahí buscar diagnósticos diferenciales o tratar de ver si es realmente un reflujo ácido, alcalino, débilmente ácido, y si, cuál es la terapéutica adecuada. Las complicaciones pueden ser esofagitis o estenosis esofágica. Y también se habla del reflujo refractario, que es el reflujo que no responde al tratamiento óptimo, ¿sí? Y pongamos énfasis en el óptimo después de 8 semanas. El óptimo habla de una buena dosis, con una buena terapéutica, y que realmente, digamos, eso está chequeado para el paciente en el particular, y que después de 8 semanas no tuvo buena respuesta, que tuvo buena adherencia, que lo tomó bien, que lo tomó como corresponde. Eso se llama reflujo refractario. En cuanto a la epidemiología, bueno, saber que a los 2 meses, y eso a veces nos da un poco de tranquilidad a nosotros como pediatras y gastroenterólogos, a los 2 meses, el 50% de los pacientes que nos consultan tienen reflujo. Y entre los 4 y los 6 meses está el pico de incidencia, entonces ya sube del 50 casi al 70, y a partir de ahí empieza a descender. Ya el adolescente y el niño es bastante ínfima el reflujo fisiológico que pueda llegar a tener, o el reflujo incluso molesto, ya es menos frecuente, pero no menos importante. Vamos un poco rápidamente así a la fisiopatología. Nosotros sabemos que tenemos una barrera antirreflujo, y en eso la porción que nos ayuda, o los elementos que nos ayudan a la barrera antirreflujo, son el esfínter esofágico inferior, que es una zona de alta presión a nivel de la unión esófago-gástrica, basal y se relaja durante las degluciones. La porción intraabdominal del esófago, el ángulo de His y parte del diafragma. Ahí está el esquema. Pero ¿qué pasa cuando hablamos, una parte de la fisiología, decía fisiopatología, pero es fisiología y esto es la fisiopatología? Bueno, hay factores predisponentes, entre ellas, no menos importantes, en realidad cobran un protagonismo muy interesante, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Todos la tenemos, pero ya vamos a ver que los lactantes y los niños pequeños hay unas ciertas características diferentes. También tenemos factores predisponentes como la hernia de hiato, el retraso del vaciamiento gástrico, el aumento de la presión intraabdominal, y nunca olvidarnos de los pacientes, o una porción de pacientes que son importantes y que tenemos que estar con las antenas bien paradas, como pueden ser los pacientes neurológicos, los pacientes con malformaciones congénitas, por ejemplo la atresia de esófago, los pacientes con sobrepeso u obesidad más que nada, que muchas veces se ha visto una mayor predisposición a tener síntomas y complicaciones por reflujo. Pero bueno, yo decía, ¿qué pasa con los lactantes? Bueno, los lactantes saber que tienen una longitud esofágica menor, un ángulo de His más obtuso, que tiene estas relajaciones transitorias postprandiales más prolongadas y mucho más frecuentes. La posición en decúbito, su alimentación más líquida, hacen que sean factores muy predisponentes a que regurgite frecuentemente. Y también lo que se ha visto es un aumento de la síntesis de óxido nítrico a nivel del esfínter esofágico, que predispone a la miorelajación. Entonces, si tenemos en cuenta el diagnóstico, porque nos llegó el paciente, bueno, la historia clínica y el examen físico, como en muchas entidades, se lleva el 80% del diagnóstico en sí. Son sumamente importantes, y yo con eso tengo encaminado y puedo definir a qué paciente voy a seguir estudiando, a cuál no, o cuál amerita una derivación. Síntomas y signos asociados al reflujo. Bueno, esto tiene que ver con que el reflujo se puede presentar con síntomas digestivos, entre ellos regurgitación o vómitos, como estábamos hablando, el niño más grande por ahí que ya te lo refiere, la pirosis, esa sensación de quemazón, el dolor en el tórax, la epigastralgia, una hematemesis o disfagia. Esos son síntomas digestivos de presentación, como también signos que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, nosotros haciendo una endoscopía por otra cosa, encontrar una esofagitis, una estenosis esofágica o un esófago de Barrett. Eso nos haría pensar en reflujo la mayoría de las veces. Pero también hay presentaciones extraesofágicas. Y van a ver que estas por ahí son importantes, porque bueno, un disconfort o irritabilidad, tiene un asterisco, ahora ya charlamos una cuestión con eso, pero
irritabilidad, la falla de crecimiento, el rechazo del alimento, el síndrome de Sandífer, no tan frecuente, en realidad, la verdad es que no es algo frecuente, pero que está. Signos como erosión dentaria, anemia, o síntomas respiratorios, por ejemplo. Una presentación respiratoria son chicos que son BOR, con sibilancias recurrentes, con estridor, con tos crónica, con disfonía, con episodios de apneas, neumonías recurrentes, otitis, asma. Se ha hecho bastante hincapié en estas presentaciones y a veces no se logra poder definir si realmente están asociadas o no, y se ha trabajado bastante, pero bueno, lo cierto es que lo catalogan como una presentación del reflujo. Y con respecto a la irritabilidad, lo que sí les quería decir es que si la irritabilidad y hay un dolor, digamos, puede ser abdominal o sensación de dolor, o los papás te dicen siento que le duele algo, pero no es la única manifestación. Es verdad que, por ejemplo, no vomita, no hace nada, solamente está irritable y con una sensación de que algo le duele, es poco probable que esté relacionado al reflujo. Entonces, si no tiene síntomas típicos en general, es poco probable, lo que no significa que sea imposible. Ahí es donde la agudeza de nosotros como médicos y en la anamnesis y demás podemos empezar a ver qué es lo que está pasando. Bueno, dijimos que la anamnesis es súper importante. ¿Por qué? ¿O qué me importa saber? Bueno, cuándo comenzó, qué antecedentes tiene, si nació con alguna malformación congénita, o tuvo alguna cirugía en un lactante un poquito mayor, una evolución de la alimentación, síntomas en general que puedan estar asociados a patología de otorrino, o patologías respiratorias, o patologías neurológicas, o síntomas neurológicos específicos. Por ejemplo, recién lo acabamos de decir, el síndrome de Sandífer, con esa postura y ese opistótono en general. Cómo evolucionaron los síntomas, si fue gradual, si fue súbito, porque si fue súbito yo podría decir, bueno, mirá, un bebé que no vomitaba, un niño que ya mayor de 6 meses, 7 meses, que no vomitaba y de repente empezó a vomitar, la verdad que el reflujo no creo, y el inicio súbito probablemente esté encaminado por ahí como para un cuerpo extraño, si ya se lleva cosas a la boca y demás, por ejemplo, ¿no? El interrogatorio nos sirve para descartar causas de vómitos, de identificar signos de alarma, que es como una de las cosas más importantes. Entonces, la alimentación, cómo se alimenta, qué relación tiene el vómito, si es mucho con la alimentación, mucho después de alimentarse, cómo lo alimenta también en cuanto a la técnica alimentaria, si hay mucha aerofagia, cómo progresa de peso, es importante. Si tiene presencia de otros síntomas además del vómito, ¿no? Porque muchas veces llegan al consultorio pacientes con vómitos y cierta irritabilidad, y vos le preguntás, ¿cómo son las cacas? Ah, las cacas son medias flojitas, pero flojitas líquidas, sí, son líquidas. ¿Y tenés alguna foto? Porque muchas veces le sacan fotos y son mucosas. Bueno, en realidad, un reflujo que dé esos síntomas también bajos, si se está asociando con la presencia de otros síntomas por ahí, no es un reflujo y puedo pensar en una alergia, por ejemplo. Qué antecedentes patológicos previos tiene, y buscar signos de alarma, signos y síntomas de alarma. Si los vómitos son biliosos, por ejemplo, bueno, puede haber una obstrucción más allá del píloro, por ejemplo, una membrana duodenal. Si tiene una hematemesis, puedo pensar en una úlcera, o una melena incluso también. Aquel que inicia luego de los 6 meses y nos tiene que hacer ruido, sinceramente, porque es raro, si no vomitaba antes, ¿por qué empezó a vomitar a partir de los 6 meses? O aquel que se prolonga más allá de los 18 meses. El mal progreso de peso es fundamental, ya estuvimos charlando. Rigidez, Fontanella-Bombé habla de que ahí hay una hipertensión endocraniana seguramente, no tiene que ver el reflujo, sino que es algo más neurológico, una hepatoesplenomegalia, una disfagia, digamos, son cosas o signos o síntomas de alarma que nos tienen que hacer pensar en que no es un reflujo fisiológico, que hay algo que está pasando y que realmente habrá que agudizar un poco a ver si no es reflujo y es otra patología. Entonces, para repetir un poco, la idea no es tan reiterativo, pero banderas rojas, pérdida de peso, si está letárgico, fiebre, excesiva irritabilidad y dolor sin otros síntomas de reflujo, inicio más allá de los 6 meses, como les dije, neurológica, Fontanella-Bombé, aumento rápido del perímetro cefálico, convulsiones, macro o microcefalia. Esos chicos vomitan y no son por reflujo exclusivamente, generalmente tienen
otro tipo de causa. Y gastrointestinales, lo que estábamos charlando, el vómito persistente, buen escopetazo, el típico del píloro, los vómitos nocturnos que hablan de SIDA, hipertensión endocrinal también, la distensión abdominal, que puede ser tranquilamente por algo obstructivo, y la proctorragia que está ahí, un poco a lo que se está diciendo con la diarrea. La proctorragia también puede ser por una alergia, y estar hablando de una proctocolitis alérgica que también en sus síntomas da regurgitaciones o vómitos. Entonces, bastante importante es la anamnesis, y fíjense todo lo que podemos sospechar, y fíjense todos los diagnósticos diferenciales que también, es para volverse loco en realidad, pero bueno, cada parte de la anamnesis nos va a situar en algunas de estas causas o diagnósticos diferenciales que también podamos pensar cuando vemos que el reflujo no es la única causa o no es la causa. ¿Sí? Metabulopatía, galactosemia, bueno, el síndrome pilórico arriba, neurológicos, tóxicos, infecciosos, desórdenes de la anatomía, desórdenes motores, alergias alimentarias, pancreatitis, anillos vasculares, bueno, sinceramente hay muchos. Cuando yo miraba un poco, bueno, a ver qué les brindo un poco del manejo, a ver cómo enfocarlos y demás, apareció un algoritmo que está en las guías, incluso si lo quieren ir a ver, acá está, yo lo traduje un poco, pero están ahí. Yo dije, bueno, este algoritmo como que es medio embole, pero cerraría un poco todo, y al final estaría buenísimo una vez que tienen toda la información. Y después me puse a pensar lo que me pasa a mí muchas veces, que ya al final llego con la batería bastante baja y entonces más vale los agarro como bien predispuestos. A ver, después charlamos todo lo demás y ampliamos un poco sobre lo que falta de diagnóstico y tratamiento, pero me interesa que este es bastante fácil, me pareció como algoritmo, espero que yo no los confunda más. Pero bueno, si hay un bebé con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Historia clínica, examen físico, fundamental. ¿Qué detecto? ¿Ahí tiene signos de alarma o presencia de signos de alarma? Bueno, si tiene, no es para mí pediatra, probablemente tenga que referir al especialista que corresponde, ¿sí? Y no necesariamente el gastroenterólogo, por ahí encontré signos de hipertensión endocrinal y no es para mí, sino que es para el neurólogo o neurocirujano. Ahora, ¿no tiene signos de alarma? Bueno, es un bebé con sospecha de reflujo, no tiene signos de alarma, empiezo a cambiar un poco la dinámica con la mamá, evito que lo sobrealimente, porque muchas veces el cólico, la irritabilidad, es asumido como que tiene hambre y empiezan a alimentarlo muy frecuentemente, entonces evitar la sobrealimentación. Recuerden que el estómago tiene una capacidad gástrica, entonces a veces los niños que amamantan es muy difícil porque no sabemos cuánto sale. Espesar los alimentos en aquellos chicos que por ahí se alimentan o que los bebés que no se están amamantando. Y si está amamantando, continuar el amamantamiento, pero con refuerzos de pautas y técnicas de lactancia. Perfecto, listo, hicimos todo eso. ¿El bebé mejora? Bien, continuamos igual, crece, perfecto, y todo lindo y a su casa. ¿No mejora? Y acá es algo nuevo que empezó a surgir y que le va a servir recontra un montón al pediatra, y bueno, nuestro enterólogo también, y es ahí donde decía que por ahí lo nuevo. Considerar 2 a 4 semanas de fórmula con proteínas hidrolizadas o aminoácidos puros, las leches, hidrolizados extensos. En bebés que amamantan, eliminar la proteína de leche de vaca de la dieta materna. 2 a 4 semanas. Bien, ¿mejora con eso? Perfecto, continuar el manejo, evaluar, tenemos que hacer el desafío porque la alergia tiene que, digamos, su gol estándar diagnóstico es el desafío abierto y ver en realidad cómo sigue, pero ya pensaría en que esto es una alergia y si anda bien, manejo, evalúo y reintroduzco la proteína según el seguimiento. Ahora, hice todo eso y no mejoró, bueno, ahí sí, tiene que ir al gastroenterólogo infantil porque ya lo demás lo pasé. Y fíjense una cosita, yo en las guías, en este algoritmo todavía no se habla de ninguna medicación. Nada, nada. Ningún IVP, ninguna ranitidina, cosa que habitualmente nos pasa.
o llegan con la medicación, o incluso nosotros, gastroenterólogos, hago catarsis, pero en el fragor ahí de algo hay que hacer y demás, a veces, o por lo menos antes, era más fácil la cuestión de indicar la medicación. Ahora ya vamos a ver, y espero que después todo sea bastante compartido, que no sería tan fácil y nos hace replantear muchas cosas. Bueno, el gastroenterólogo, bueno, si no es posible derivar al gastroenterólogo, porque vivo en una zona donde no hay gastroenterólogo, donde se dificulta un montón, donde la pandemia es un problemón, considerar una prueba terapéutica con IVP de 4 a 8 semanas. Y el destete, según si los síntomas van mejorando. Eso, recuerden que es si no es posible derivar. Ahí ya empezó a entrar el IVP, pero hasta ese entonces, nada. Si yo pude suspender la medicación exitosamente, listo, no más tratamiento, chao, se terminó todo. Ahora, si lo saco y los síntomas otra vez no mejoran y recurren, vuelvo al gastroenterólogo, y ya el gastroenterólogo va a revisar diagnósticos diferenciales, a ver si necesita más estudios, como por ejemplo pH-metría o impedancio, y una breve prueba de IVP, porque considera que, no sé, no estaba una buena adherencia o la dosis estaba por ahí más baja, ese tipo de cuestiones pueden suceder. Bueno, este es el bebé hasta el año, que es por ahí el que más nos llega. El próximo por ahí es más largo, espero no cansarlos, pero bueno, es el manejo entre los 12 meses y los 18 años, entre el año y los 18. Pero ya son niños con síntomas más típicos de enfermedad por reflujo. Entonces, ¿tiene signos de alarma? Esto por ahí es igual, listo. Si tiene síntomas de alarma, referir al especialista. Ahora, si no tiene, empiezo con una educación dietaria, reviso el estilo de vida, trato de ver cómo come, en qué horario, si sobrepasa o está sobrealimentado, un poco muy parecido a lo anterior. ¿Mejora? Listo, continuamos igual. Ahora, no mejora, se puede hacer ya ahí sí una supresión ácida. Ahora ya esta parte sí lo sacamos de la alergia y empieza la supresión ácida por 4 a 8 semanas. Si mejora, continuamos hasta cumplir las 4 a 8 semanas. En general, esa supresión ácida la segunda semana que uno lo controla ya debería estar mejor. Y luego evaluar el destete. Ahora, no mejora y le hice esa supresión ácida al gastroenterólogo. Síntomas que recurren una vez que le suspendí la medicación, al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, ahora como verán, rápidamente les voy a contar, porque por ahí esto tanto no les va a interesar, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Yo los voy a marcar con la flechita acá. El gastroenterólogo, si los síntomas persisten con IVP e imposibilidad de suspender el IVP, por ejemplo, le hago una endoscopía. ¿Por qué? Porque voy a buscar que si tiene una erosiones, úlceras o tiene una esofagitis eosinofílica, voy a hacer el tratamiento acorde a esa patología. Si no tiene erosiones y tuvo buena respuesta al IVP, voy a continuar con IVP hasta que vaya sacándoselo. Y si no tiene erosiones, pero sigue persistentemente molesto con los síntomas, a pesar del IVP, ahí sí cobra importancia la pH-metría o la impedancia, preferentemente la impedanciometría, ya lo vamos a ver por qué, pero cualquiera de las dos. Esto me va a marcar, puede ser normal o anormal. Si es anormal, es decir, que confirma que hay un reflujo, por ejemplo, en una pH-metría ácido, significa que es una esofagitis no erosiva, o una enfermedad por reflujo no erosiva. ¿Qué quiere decir? Refluye, pero no me lastima, y en general es el 70% de los reflujos. Si está normal, bueno, tengo que ver si hay una correlación entre el síntoma cuando por ahí baja y me marcan los síntomas, ya eso lo vamos a ver, por ahí es un esófago hipersensible y una pirosis funcional. No es que no es nada, sino que nosotros por ahí ahondamos un poco para que tenga un diagnóstico más preciso. Esto no es resorte del pediatra, lo puse como para que a mí a veces, como cuando veía las charlas de pediatría o incluso haciendo gastroenterólogo, veo la charla de otra especialidad, me gusta por ahí que me cuenten cómo sigue en tu campo, más allá de que yo no lo haga, pero me gusta saber. Entonces, bueno, fui egoísta y lo puse. Pero bueno, vamos al diagnóstico, porque hasta ahora diagnóstico estuvimos clínica, anamnesis, examen físico. Pero también, como parte del diagnóstico, muchas veces tenemos disponibles algunas pruebas y estudios que a veces se usan de más, para mi gusto, y otras veces no indicadas. Entonces, la seriada o la biodilución, pH-metría con o sin impedanciometría, endoscopía con biopsia,
manometría, y hay otros test diagnósticos que ahora vamos a charlar: ecografía, gamografía, biomarcadores, etc. Bueno, pero a mí qué me importa por ahí remarcarles, porque es todo un tema lo de la seriada, y incluso hasta el médico de imágenes dice, ah, mirá, ahí está la causa, es el reflujo. Y la seriada, en realidad, lo que hace es evaluar la anatomía del tubo digestivo, y busca algún factor anatómico que favorezca el reflujo, como puede ser una hernia hiatal, una estenosis esofágica. Busca eso, la estenosis sería una consecuencia, pero busca eso. Porque, por ejemplo, puede refluir en la seriada y yo puedo detectar que refluye. El tema es que eso no es diagnóstico, y es más, no te puede diferenciar si eso es un reflujo fisiológico o es la enfermedad por reflujo. Entonces, no debe ser realizada para diagnóstico de reflujo. ¿Por qué debería ser realizada? Bueno, si yo sospecho que hay una condición anatómica o una complicación anatómica que me favorece que este chico no ande bien o tenga los síntomas que tiene. Entonces, para mí, y como pediatra incluso, porque yo por ahí cuando estaba rotando por gastroenterología, estaba haciendo pediatría nada más, no entendía por qué los gastroenterólogos decían, ahí decía claro, en el informe decía que refluía, y ellos decían, no, bueno, pero esto no es diagnóstico. Y bueno, resulta que tiene que ver con eso. No es diagnóstico de reflujo que aparezca el reflujo en la seriada. Como también no lo descarta si no aparece. Bueno, otro de los test diagnósticos es la pH. La pH mide la frecuencia y la duración de los episodios de reflujo ácido. Y eso es fundamental, porque solo es reflujo ácido lo que sensa. Tiene un sensor, o a veces dos, en la punta, se coloca por nariz, y correlaciona estos episodios a veces con los síntomas. Por eso era la parte que yo les contaba de esofagio hipersensible, pirosis funcional y demás. Entonces, ¿quién va a estar indicado? Bueno, en quién quiero correlacionar síntomas con una enfermedad por reflujo, en que tiene manifestaciones extraesofágicas. Está discutido la pH, pero bueno, el monitoreo del tratamiento, a ver si lo tengo bien bloqueado o no, sobre todo en algunos chicos que están operados por alguna malformación esofágica, o pacientes que no responden al inhibidor de bomba. Esto es para que ustedes por ahí tengan una idea de qué es la pH. Es un aparatito, la sonda tiene un sensor en la punta, esos son buffers que se tienen que... ¿cómo es? El aparato se tiene que setear, ponemos por nariz, se queda a este nivel por encima del esfínter esofágico, se controla por radioscopía, y eso me da un trazado. Se le pide a los padres que cuando está acostado, cuando come y demás, vayan marcando. Y entonces me da este trazado, donde yo veo que la línea roja es el pH de 4, y todo el trazado es, muchas veces, por ejemplo, acá, ¿no? Acá se extendió. Eso no significa que sea un reflujo. Hay valores normales, y eso después se ve en el todo, y se saca un porcentaje que se llama índice de reflujo, que tiene, o sea, no porque tenga uno ya es patológico, sino que tiene que tener, depende de la edad, unos valores normales o patológicos. Y la correlación sintomática es, por ejemplo, esto era dolor, por ejemplo, que yo lo seteé así, y cuando marca dolor, marca que bajó. Después, en varias oportunidades que marque lo mismo, probablemente yo diga, bueno, mirá, justo cuando decía dolor o tosía o eructaba, aparecía el reflujo. Entonces puedo tener una asociación del síntoma. Entonces, consideraciones de la pH, detecta solo el reflujo ácido. La realidad es que los síntomas pueden estar relacionados con reflujo débilmente ácido o alcalino, entonces no los detecta. Es difícil en los bebés o los lactantes que tengan un reflujo ácido por su alimentación tan frecuente y en general de leche, entonces a veces no es tan fácil diagnosticar un reflujo ácido. Y las manifestaciones extraesofágicas en general pueden darse tanto por reflujo ácido como no ácido, y eso es un problema porque por ahí no detectamos el ácido, pero era no ácido y se nos pasó. Y bueno, nos quedamos tranquilísimos y no vimos la mitad de la película. Bueno, la impedanciometría es muy parecida a la pH, pero tiene múltiples sensores, primera diferencia.
detectan cambios de impedancia intraesofágica cuando pasa el bolo, que puede ser líquido, sólido o gaseoso. Esto también lo permite definir. Permite detectar la dirección del bolo, si es una dilución o es un reflujo, y además la altura que refluye porque tiene varios sensores. Ahora yo les muestro. Tiene un sensor también de pHimetría, o sea que la complementa, y me detecta el reflujo ácido, el débilmente ácido y el no ácido. Mejora la correlación entre el reflujo y los síntomas y es sumamente útil para los síntomas extradigestivos o extraesofágicos, por un parámetro que se llama asociación sintomática. Como verán, tiene varios sensores. Este rojo es el sensor de pH, es un aparatito también portátil, se coloca de la misma manera por nariz, se setea antes. El principio es esto, es el cambio de impedancia eléctrica entre el esófago, entre dos sensores. ¿Sí? Lo que me pasa acá cuando pasa el bolo por arriba, no sé si se ve el cursor, pero cuando pasa por arriba, entre los dos, lo que me hace es dibujarme, acá tengo la impedancia basal, y cuando pasa el bolo, se corta la impedancia, es decir, que baja y vuelve a subir, baja a más del 50 de la basal. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, para mostrarle que en realidad este es el trazado que nosotros vemos, y la sonda sería acá con todos los sensores. Bueno, fíjense que este es el movimiento del bolo y eso es una deglución, tragó, nada más. Pero ahora el reflujo es al revés, es de abajo hacia arriba. Y eso es lo que nos va a permitir ir viendo un poco la diferenciación. Entonces, indicaciones de la impedancia, y bueno, en realidad son parecidos, ¿sí? Cuantificar o corroborar que el reflujo y los síntomas, cuantificar que los reflujos con síntomas extradigestivos, esos pacientes que por ahí para esto es bastante útil, evaluar el reflujo en pacientes no respondedores y para investigación también. ¿Cómo se interpreta la impedancia? Y bueno, hay un software que lo lee, pero que en general, como no está validado en pediatría, sobreestima episodios de reflujo no ácido y entonces no está indicado. Entonces está indicado el análisis manual, pero el problema es que requiere mucha experiencia. Se analizan pantallas de 2 a 4 minutos. Fíjense ahí, son 360, 720 pantallas en las 24 horas que duró el estudio. Y la duración del análisis para dar el informe es entre 1 y 3 horas con suerte. ¿Sí? Sinceramente, a mí me llevaría muchísimo más. Pero bueno, miren lo que es esto. Esto es un trazado de 24 horas de una impedancia. Entonces, ¿qué se hace para verlo mejor? Se lo pone en pantalla de 2 a 4 minutos, como dije. Por ahí, esto que está en amarillo lo censa, y lo que hace es, le da la dirección, esto es un reflujo, y si ustedes ven este último acá trazado, es el pH que baja a menos de 4, por lo cual esto es un reflujo ácido. Bien, y así con otro tipo de reflujos, en general, que va censando la impedancia. Entonces, ¿cuál es la desventaja de la impedancia? Bueno, no hay valores normales en pediatría, más allá de que ha habido algunos buenos intentos. El problema es ético, igual que con la pH, no se puede agarrar a un niño sano y ponerle a hacer una pH o una impedancia para tener valores normales, con lo cual estamos limitados con eso. No evalúa el volumen refluido, excesivo tiempo de análisis y variabilidad inter e intraobservador. Bueno, entonces ya hablamos de la seriada, ya hablamos de la pH, ya hablamos de la impedancia. La endoscopía, porque la endoscopía cobraba valor con el gastroenterólogo y en algunos chicos más grandes y que por ahí sospechaba otras cosas. Bueno, la endoscopía es más que nada para diagnosticar lesiones en la mucosa esofágica que pueden asociarse al reflujo. Por ejemplo, erosiones por una esofagitis, exudados, úlceras, estenosis que estén asociados por ahí a reflujo. No está indicado de rutina y es muy útil en pacientes que no responden al tratamiento para descartar, por ejemplo, esofagitis eosinofílica. Es otro apartado, no es tema de hoy, pero la esofagitis eosinofílica, incluso con esófago normal, nosotros tenemos que biopsiarlo si lo sospechamos, porque, digamos, se da y puede ser un gran simulador. Entonces, esto es una esofagitis por reflujo, verán acá estas ulceraciones o erosiones, ¿sí? De esta esofagitis, esto rojo que se ve por acá, a este nivel, todo concéntrico. Cuando biopsiamos nosotros, bueno, cuando detectamos
por ahí lengüetas que nos parecen que puede hacer un Barrett con la predisposición que puede hacer a futuro de un adenocarcinoma, o pensando en una esofagitis eosinofílica. Vuelvo a repetir, todo resorte del gastroenterólogo. Esto a ustedes es para, digamos, aportarle algo de info, pero no es que lo tiene que hacer pediatría. La manometría, por ejemplo, como diagnóstico del gastroenterólogo, la verdad es que para diagnóstico de trastornos motores que predispongan al reflujo, sinceramente es muy dificultoso en pediatría y tienen que ser chicos por ahí más de 6, 7 años que te colaboren, entonces no se usa para diagnóstico de reflujo en lactantes. Habíamos visto que otros, y están descritos, ecografía, no sirve, gammagrafía, biomarcadores como la pepsina salival, macrófagos cargados de lípidos, y la prueba terapéutica con IVP, la prueba corta que está descrita y demás, que la pusimos en otro de los algoritmos, no se recomiendan utilizar para diagnóstico. Por lo menos en bebé y niños esto no está indicado porque no aporta y la evidencia tampoco muestra que tenga alguna superioridad sobre los otros. En definitiva, ninguna prueba diagnóstica tiene ese gol estándar para diagnosticar reflujo. Esa es, sinceramente, lo que ocurre. Ahora vamos al tratamiento. Y el tratamiento de la enfermedad por reflujo puede ser no farmacológico, puede ser farmacológico o incluso ir a la cirugía. Obviamente, como todo tratamiento, aliviar los síntomas, en este caso curar la mucosa si está lastimada, prevenir o tratar complicaciones de un reflujo. Entonces, no farmacológico, bueno, espesar los alimentos es una de las cuestiones y opciones terapéuticas no farmacológicas. Y hay muchos espesantes en general, incluso espesantes caseros, pero los espesantes a base de cereales, como por ejemplo el cereal de arroz, en el último tiempo se vio que tenía niveles de arsénico y entonces fue muy discutida su seguridad por la neurotoxicidad que podía generar o la patología oncológica. La FDA lo habilitó, pero con un nivel de 100 partes por millón de arsénico inorgánico, y entonces, sinceramente, es complejo. Pero también hay otros espesantes comerciales, como la goma de Santum o el espesante de algarroba. Habrán visto la AR famosa, que tiene harina de algarroba, y está aprobada para su uso en bebés después de 42 semanas de gestación. O sea que, en realidad, lo que se sugiere en espesantes comerciales, sobre todo el de algarroba, es muy bueno, no aporta energía extra, y funciona como fibra para no constipar. No recomendado los espesantes caseros porque no sabemos la concentración, aumentamos las calorías, podemos causar mucho daño. La abuela lo hacía, yo sé, antes, pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos opciones y también hay estudiado muchas cosas. Y una cosa para aclarar, que las AR no son antirreflujo, son antirregurgitación. Está demostrado, y estudios así lo demuestran, que mejora la regurgitación o la altura de la columna que refluye, pero no tiene ninguna repercusión sobre el reflujo en general, sobre el reflujo ácido. En la mayoría de los lactantes que presentan reflujo fisiológico, en ese caso son los vomitadores felices, debe fomentarse más la lactancia materna. Por ahí, esto lo pongo a colación de que nada de AR, en principio, fomentemos la lactancia, que es lo que va a ayudar. Por ahí no es tema para hoy, pero también se los nombro. Digamos, hay muchos estudios sobre hoy por hoy la microbiota, y todo esto altera, todas estas intervenciones pueden alterar la microbiota, sobre todo en niños tan chiquitos. Bueno, sigamos con el tratamiento no farmacológico, y la reducción del volumen ingerido, por ejemplo, o la eliminación de la proteína de leche de vaca, ya vimos que es una parte de un tipo de tratamiento no farmacológico. Reducción del volumen, bueno, evitar la sobrealimentación, ajustar la frecuencia, el volumen, según la edad y el peso, eso lo estuvimos charlando. Y la eliminación de la proteína de la leche de vaca, esto que también estábamos hablando, está dentro del algoritmo y cobró más significancia. La sospecha tiene que ser alta, y evitar por ahí, si lo sospeché y lo intenté y hice la prueba, poder ver si realmente el desafío, si era una alergia o no, para no generar, digamos, un sobrediagnóstico el cual no era errado. Las fórmulas a base de aminoácidos deben reservarse para pacientes con síntomas por ahí más intratables o severos, eso por ahí
es importante porque muchas veces no solo en precios, sino las prepagas y todo eso no lo cubren tan fácil. Bueno, y el cambio de posición, algo que habitualmente hacemos casi por inercia, a ver qué dicen las guías sobre el cambio de posición. El cambio de posición. Bueno, la realidad es que a pesar de los posibles beneficios de la posición en el tratamiento del reflujo, e incluso sobre todo en la posición prono, se recomienda la posición supina por el riesgo de muerte súbita. Ese en general lo sabemos todos. Ahora bien, la Academia Estadounidense de Pediatría lo que no recomienda es elevar la cabecera de la cuna en el lactante. Ellos dicen que se puede deslizar, comprime la vía aérea, tiene alguna posición así media anómala que realmente, digamos, puede ser compleja y difícil para el bebé. Si consideran por ahí una elevación de la cabecera o de cúbito lateral izquierdo, para los síntomas de reflujo en niños un poco más grandes. Y vamos al tratamiento, pasamos el no farmacológico, vamos al farmacológico, que es por ahí el que más conocemos, o el que más nos tienta siempre y nos importa. Bueno, para eso la que toma mucho protagonismo es la célula parietal, como la productora de ácido en el estómago, con sus diferentes receptores, y los fármacos que actúan sobre esos diferentes receptores, o la bomba de ácido. Tenemos los antagonistas H2, los inhibidores de bomba, los prokinéticos, antiácidos y alginatos, esos también han sido nombrados en el último tiempo. Esto es una foto de las guías, donde están las dosis recomendadas y las dosis máximas. Yo les marqué por ahí, bueno, la ranitidina, que es la que nosotros más tenemos en general, todo lo que son los prazoles, y bueno, la domperidona como prokinético, que la verdad que yo lo veo en el consultorio y se usa bastante, a veces no del todo indicada, yo también la he usado, no es que la usan nosotros y yo no, yo también la he usado. A partir de leer, actualizarse y demás, bueno, ya hace rato que los prokinéticos están en tela de juicio, veremos un poquito más adelante que les cuento, pero esto por ahí son dosis y demás que lo pueden buscar en esas guías. Vamos por parte entonces, los antiácidos y los alginatos. Mejoran ligeramente la regurgitación, pero contienen aluminio y carbonato de calcio. Entonces, la realidad es que produce o puede producir algunos efectos secundarios, no estaría indicado para lactantes y niños pequeños. Sobre todo para el tratamiento crónico. Los anti-H2, bueno, la ranitidina, hoy por hoy la famotidina, que también empezó a tener un poco que se muestre un poco más, están indicados como terapia de mantenimiento en pacientes sin esofagitis con resolución de síntomas, pero hay que considerar que tienen un efecto de taquifilaxia después de algún tiempo. Eso de estar indicado en mantenimiento, ahora lo revemos porque ha ido cambiando un poco esa cuestión. Pueden asociarse a un IVP en una dosis nocturna en pacientes que tienen síntomas nocturnos y que uno no quiere poner más IVP, sino que por ahí quiere poner algo, hacer un mix. Por eso digo, cada paciente es único y irrepetible, y muchas veces nos encontramos frente a la disyuntiva de decir, bueno, esto por ahí, si lo voy a hacer artesanalmente, hagámoslo a conciencia y sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y cómo debo hacerlo. Como efecto adverso, fíjense que cefaleas, mareo, irritabilidad, erupciones y aumento de las transaminasas, arritmias cardíacas, no son gratis, puede suceder. Y uno puede decir, no me pasó nunca, sí, pero cuando te pasa, sinceramente, la verdad que no me gustaría estar en esos zapatos. En el último tiempo también la ranitidina se asoció con infecciones, con enteritis necrotizante y con resultados por ahí fatales, sobre todo en los recién nacidos, y son donde más muchas veces lo terminamos usando. Y incluso en los niños que estaban en las terapias, encontraron que aumentaba el riesgo de mortalidad, de infecciones también, como decía, y de NEC. Los inhibidores de bomba. Bueno, son los más conocidos para nosotros. 8 semanas de tratamiento es lo recomendado para aliviar síntomas, 4 u 8 semanas y curar esofagitis. Estamos hablando de esofagitis, 8 semanas, eso por ahí es más del gastro.
deben administrarse 30 a 60 minutos previo a la alimentación, y eso es importante, sobre todo para, digamos, cuando hablamos de tratamiento óptimo, saber que se administró bien, de la forma correcta, y lo tomó bien, con buena adherencia. Y el no respondedores, por ahí se puede subir a una dosis nocturna, en pacientes por ahí con síntomas nocturnos. Si yo busco cierta comparación con la ranitidina, vamos a ponerle este nombre, bueno, sabemos que los IBP tienen mayor porcentaje de cura, menor porcentaje de recaída, mantiene el pH gástrico mayor de 4 por periodos más largos, inhibe la secreción ácida inducida por la comida, su efecto no tiene taquifilaxia, y es un poco más sostenido. Ahora bien, sin embargo, lo que dice el grupo en sus guías, por ejemplo, el grupo de trabajo de ese consenso, es que como consideración práctica, hay que ver siempre la facilidad de la administración en el paciente y el costo de la medicación. Hay una sutil diferencia, ¿no? Y sí que los antagonistas H2 se sugieren como una terapia de segunda línea en el tratamiento de la esofagitis causada por reflujo cuando los IBP no están disponibles. Esto que estamos hablando queda claro en general lo que habíamos dicho anteriormente, que la idea de los fármacos es consumo cuidado, sabiendo las contraindicaciones o los riesgos, y todo lo que ha venido apareciendo en el último tiempo. Ustedes saben que los adultos es masivo y es como ir a comprar caramelo, pero en los niños tenemos argumentos suficientes para tener mucho, pero mucho cuidado. Para uso pediátrico, el omeprazol, lansoprazol, el esomeprazol. Acá cefaleas también igual que la ranitidina, puede constiparse también la transaminasa, y la hipergastrinemia refleja, o en la suspensión brusca, por ejemplo, la recaída, sí, esto de la hipergastrinemia refleja, aumenta la cantidad de ácido y puede provocar un rebote. En los menores de un año, ¿qué hacemos? Bueno, el único, digamos, aprobado para los menores de un año es el esomeprazol. Yo a veces veo bebés casi recién salidos de neo y están con el omeprazol, que además tiene bicarbonato. A mí particularmente, más allá de no gustarme, en la bibliografía incluso y la evidencia marca que el esomeprazol es el que debería de suceder, o estar indicado. Con la salvedad de que muchas veces he tenido pacientes que el esomeprazol se pegotea mucho, lo vomitan, no lo toleran, y uno termina viendo si tiene la indicación precisa y terminás dándole un anti-H2, porque la ranitidina es más líquida. Entonces, volvemos un poco al principio, y esto que remarco cada vez que puedo, que es, sepamos que está bien, que está mal, y actuemos con conciencia, no por impulso, frente al paciente. El paciente lo merece. Y los menores de un año, acordarse que sus dosis, digamos, para el ácido supresión es mayor que en el adulto por una inmadurez enzimática. Entonces, eso hace que nosotros tengamos mucho cuidado, sobre todo porque en los menores de un año, y hay incluso reportes hasta de Argentina y demás, que en menores de un año, el chico muchas veces resuelve solo con su evolución. Entonces no nos apuremos a meter la medicación porque sí. El uso prolongado de IBP y anti-H2 se ha asociado a neumonías, enteritis necrotizante, como les dije. Bueno, en adultos está por ahí más estudiado por su uso más masivo, déficit de B12, fracturas de cadera, menor absorción de calcio, hipoglucemia, alteraciones renales. Para, digamos, pensar. Lo importante es que como conclusión, en los IBP sobre todo, hay que usar la menor supresión ácida requerida para controlar los síntomas del paciente. Los pacientes no necesitan estar acrolíticos para curarse. Y suprimir el ácido solo una parte del tiempo parece a veces funcionar bien, por esto que estábamos hablando de las infecciones, como que el escape ácido muchas veces puede ser algo bueno para proteger, porque acuérdense que el ácido gástrico es una de las primeras barreras de defensa en la entrada de gérmenes por vía digestiva. Bien, los prokinéticos. Cisapride, fuera del mercado. Metoclopramida, Reliberan, en general no debería utilizarse, tiene un rango terapéutico muy cerquita de los efectos adversos, tiene efectos adversos del sistema nervioso.
Y la domperidona no se ha demostrado eficacia y se ha estudiado un montón, y ya hace mucho ya que no se ha demostrado eficacia. Podrán decirme que alguno de sus pacientes mejora, es verdad. Podríamos después discutir si mejora por la domperidona o mejora por la evolución, pero sí. Saber que prolonga el QTC y que es un evento, digamos, que tenemos que considerarlo. Hay otros fármacos como el baclofeno y demás, eso sinceramente no lo hemos usado tanto, por ahí en algún neurológico lo usa por otras causas, también le ayuda. Lo que sí decían las guías que se podía considerar antes de una cirugía niños que otros fármacos fallaron. Bueno, es una alternativa, más resorte del gastroenterólogo, ¿no? Pero bueno, les cuento. Entonces pasamos a tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, vamos a la cirugía. ¿Y la cirugía cuándo? Y bueno, después que otras opciones fallaron o como una opción para manejar una complicación. Conocerán ustedes la fundoplicatura de Nissen o cirugía de Nissen, que puede ser laparoscópica, que puede ser abierta o que puede ser asistida por robot. La verdad que la asistida por robot no mostró demasiado beneficio o superior beneficio frente a la laparoscópica. Hoy, donde se pueda, se sugiere y se prefiere la laparoscópica por la menos invasividad, por mejor recuperación. Acá tienen, digamos, el Nissen, esa fundoplicatura. Es una cirugía que en realidad tiene una mortalidad baja, tiene una tasa de éxito bastante buena, pero que también, digamos, tiene una incidencia para rehacer la fundoplicatura. Esto igual es un retrospectivo de 800 niños, pero, digamos, podríamos considerarlo porque tampoco es que está súper estudiado. Después podríamos charlarlo con cirugía en general, estas cuestiones, porque ahí nos pueden dar más luz, pero hablan de 12 de 100, se podrían necesitar rehacer el Nissen. No tiene ningún tipo de beneficio como tratamiento de síntomas extraesofágicos, absolutamente, y tiene ciertos riesgos o complicaciones que pueden suceder post-quirúrgico, como el gas block síndrome, la saciedad precoz, la disfagia, que es por ahí la más frecuente, cuando el Nissen está muy apretado, el síndrome de dumping, se altera un poco o el síndrome del vaciado, como le quieran llamar o lo puedan encontrar, riesgo de aspiración por éstasis esofágica, o que el Nissen se deslice o se suelte. Y eso muchas veces puede suceder, entonces estar muy atentos, sobre todo en los que han tenido un Nissen y después empiezan a volverse sintomáticos. Hay otras técnicas que no necesariamente son quirúrgicas ni nada de eso, sino otras técnicas de tratamiento, como esta sí es quirúrgica, una desconexión esofagogástrica total, el procedimiento de Bianchi, no recomendada, considerar solo por ahí en pacientes neurológicos. Eso desconecta y, digamos, conecta el esófago al yeyuno, y es todo un procedimiento muy complejo. Alguna vez lo he visto en Abraham por otras causas, pero sinceramente no está recomendado para justamente tratamiento. Nissen es la primera opción. En lo quirúrgico, la alimentación transpelórica o yeyunal es una alternativa cuando no se puede hacer la fundoplicatura. ¿Por qué? Porque salteamos toda la parte de los mecanismos que generan el reflujo, salteamos el estómago. La ablación por radiofrecuencia o el procedimiento de Stretta, ya Stretta era una empresa que ya, digamos, incluso cerró y fundió, pero ellos justo vendían un aparatito y demás, que no está recomendado ya incluso ahora, fue muy estudiado en adultos. La aplicatura gástrica endoscópica, tampoco recomendado en niños. Para que ustedes sepan que hay opciones, muchas en adultos, y que básicamente nosotros nos quedamos con el Nissen en el paciente que tuviese que ir a una cirugía. Entonces, para terminar, porque ya veo y me imagino que están hiper cansados y aburridos de escucharme, acordarse que el reflujo es un trastorno funcional benigno y que resuelve con el crecimiento. Que son muy pocos los que necesitan un tratamiento por ahí farmacológico y tenemos las herramientas para indicárselo. Pero la realidad es que a veces uno, en el fragor de hacer y hacer y hacer, o resolverle, no pensamos que por ahí también puede ser complejo para el futuro de ese niño. Y es algo que nosotros como pediatras siempre lo tenemos presente, porque por algo somos pediatras.
Los síntomas comunes a otras entidades en el lactante pequeño es también fundamental acordarse que hay que buscar signos de alarmas y pensar en diagnósticos diferenciales. Obviamente siempre continuar y la lactancia materna que sea súper importante y aclararle a los papás que es la mejor opción y lo que yo siempre le digo es lo mejor, lo más barato y lo que va a mejorar en el futuro la calidad de vida de tu niño. Y por ahí a veces los convence, porque vienen papás que empiezan a pensar que, o dicen, lo leí en un foro, que la R le mejoró un montón la cantidad de vómitos. Sí, está bien, pero que le sacaste la lactancia materna para ponerle R, es preferible, digamos, apoyar un poco esas cuestiones de la lactancia materna. De todas maneras, no son un cuco, obviamente las fórmulas AR son seguras, pero cuando la lactancia materna no está disponible o se queda corta o digamos uno ve y valora que la va a necesitar. No hay ninguna prueba diagnóstica única para el diagnóstico de certeza, por eso es tan importante la anamnesis y el examen físico. Los IBP serían la primera opción para el control del reflujo de la enfermedad por reflujo ácido, pero acuérdense de la seguridad, de los riesgos en el lactante pequeño, la microbiota y todo lo que estuvimos charlando. No tenemos un tratamiento adecuado para el reflujo no ácido, y eso es un tema porque también existe, y no tenemos. Se ha probado con por ahí el supralfato y demás, porque el reflujo no ácido en general, o alcalino, tiene que ver con mucho contenido bilioso, pero no hay reportes, o por lo menos yo no leí reportes así bien certeros y precisos, y que sea una recomendación a voces de que hay un tratamiento específico. La fundoplicatura es una buena opción cuando el tratamiento farmacológico ha fallado, evitar, esto es fundamental, el uso de dosis altas y prolongado de IVP, y el apoyo a la familia, la comunicación, todo lo que estuvimos charlando en la charla anterior, tiene que ver con esto, con que si logramos la confianza de los papás, en este caso, y logramos comunicarnos bien y demás, mucho de esto va a resolver dándole información precisa y acompañándolos. Puntualmente, esto no es para ahora, pero se los voy a dejar como para que ustedes vayan tratando de si les importa, lo quieren y después vean. No hablamos de la enfermedad por reflujo en situaciones especiales. ¿Y qué son situaciones especiales? Bueno, pacientes de las terapias neonatales, las malformaciones congénitas, que yo se las nombré, pero las malformaciones congénitas, por ejemplo, atresia esofágica, los reflujos en bebés prematuros, tampoco hablamos de eso, y las guías en realidad hablan de lactantes, pero no hablan de prematuro. Y reflujo en pacientes neurológicos, que también es otro apartado que me parece súper importante porque todos tenemos pacientes neurológicos y tenemos que saber específicamente, digamos, definir si el reflujo le está causando problemas. Para eso, ahí le pongo brevemente esto de, hay archivos, hay estudios y hay reportes, hay de malformaciones congénitas, hay de pretérminos, reflujo en pretérminos, hay en neurológicos, bien, la sociedad norteamericana y la europea han escrito sobre eso en 2017. Bueno, tarea para el que quiera. Para terminar, sigámonos cuidando, es importantísimo, reforcemos toda la prevención, y nada más, muchas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado. Bueno, Fabri, buenísimo, muy, muy buena la exposición. Nos vamos a quedar sin pacientes porque fue tan claro que realmente creo que quedó para manejo básicamente en su totalidad por el pediatra. Fabri, ¿hay algunas preguntas? Ojo que el pediatra muchas veces incluso nos manda, bueno, vos lo sabrás más que nadie, pero nos manda o a veces incluso te llama y te dice, mira, es un vomitador feliz, pero necesito que me des una mano para poder llegar con la familia, que se queden tranquilos y que también tu palabra vale como especialidad. Y realmente, digamos, tienen razón y uno apoya eso, porque es un buen acto médico de alguna manera y es la idea de trabajar en conjunto, así que eso está bueno. Perfecto, Fabri, perfecto. Hay algunas preguntas en el chat, yo solamente hacer una acotación y darle lugar también a Alejandro, que veo que finalmente
terminó con un problemita que tenía en el sanatorio, pero solamente hacer dos reflexiones muy cortitas. En primer lugar, excelente todo, Fabri, solamente remarcar cuando el reflujo deja de ser reflujo y es vómito. Que muchas veces en el consultorio, digo, a ver, llegando a la cantidad de patologías asociadas o diagnósticos diferenciales, que la verdad es que, como dijiste, para hablar de vómitos es un libro entero, solamente de vómitos. Entonces siempre estas cosas que uno va mamando mientras se va formando, saber definir cada cosa, que muchas veces la familia lo transmite al reflujo como vómito, pero hay veces que realmente son vómitos, y ahí es donde claramente el capítulo es un capítulo aparte, y como vos muy bien decías, hay un montón de apartados que hacen pensar en que esto deja de ser un reflujo, y es un paciente con vómitos, lo cual complejiza muchísimo más por todas las patologías asociadas a vómitos y no reflujo en sí mismo. Y por otro lado, qué interesante que pareciera ser, por lo que vos quisiste transmitir, que las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior pareciera ser el mecanismo más fisiológico y por lo tanto el que más juega a la hora de pensar en un lactante que refluye y que no tengamos ninguna estrategia para ofrecerles desde el punto de vista farmacológico para que esto no suceda. Y cuán fisiológico es esto, volviendo a esto de trastornos funcionales y en sus variantes para saber cuándo deja de serlo, tener muy en claro esto, que el reflujo, justamente en un lactante muy chiquito, estas relajaciones espontáneas del esfínter esofágico son las más importantes y las que justamente con el crecer van a ir mejorando, más allá de la anatomía, como muy bien nombraste, en toda esta barrera antirreflujo que tenemos y que se va formando. Por eso es que muchas veces transmitimos la necesidad de esperar, sabiendo que el reflujo está y no habiendo banderas rojas, sabiendo que el reflujo mejora. Y eso es lo que hace que muchas veces seamos cautos a la hora de pensar que esto no mejora, pero hasta dónde sigo haciendo. Tengo algunas cositas para después seguir charlando, pero me interesa, Ale, yo no sé si finalmente veo como que estabas, si quisieras hacer alguna acotación, si no, sigo con las preguntas que fueron haciendo. Ale Costaguta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Me disculpo porque fue una situación muy especial, que no es habitual, pero bueno, lamentablemente coincidió el horario. Me perdí, y lo lamento, en la primera parte. Calculo que me debo haber perdido un 30% de la charla de Fabricio, que por el 60% que 70% que alcancé a ver, realmente lo voy a lamentar. Porque fue una exposición muy bien hecha, muy al día y bien pensada. O sea, nuevamente, está hablando de algo que se ve que conoce, no está hablando con la literatura. Y bueno, te felicito realmente. Con respecto a hacer alguna aclaración, bueno, yo tal vez sí, en base a alguna de las dudas que surgieron recién, debemos recordar siempre que el reflujo gastroesofágico es un evento fisiológico. Lo que no está bien es la enfermedad por reflujo, o sea, cuando el reflujo produce alguna consecuencia indeseable en el paciente que lo experimenta. Pero el reflujo, luchar contra el reflujo es tan estúpido como luchar contra la ley de gravedad. Es un evento normal, no hay que preocuparse. Y acá probablemente lo tengamos que ensamblar con esto de los vómitos. Los vómitos son una forma probablemente de expresión del reflujo, pero ni siquiera, porque en realidad los vómitos son un síndrome que tienen un programa propio a nivel del sistema nervioso central que se localiza específicamente en el piso del cuarto ventrículo. Es un programa que va generando una serie de movimientos y de eventos coordinados perfectamente que terminan con la expulsión forzada del contenido gástrico. No es una regurgitación. La regurgitación es simplemente el ascenso sin todo el síndrome completo de los vómitos, que incluye, entre otras cosas, palidez, piroerección, sudoración, náusea, previo al vómito, ¿no? Y hay además, desde el punto de vista de la motilidad, una serie de características típicas del vómito. La regurgitación no es lo que mostró Fabricio, es simplemente un ascenso de una onda de algo del contenido gástrico que busca llegar hasta arriba. ¿Y hasta dónde no llega? Bueno, puede llegar hasta la boca y entonces ser visible y uno lo interpreta como vómito. Eso no es vómito. Eso es una regurgitación y ese es el reflujo normal de todos los bebés. Es lo que los ingleses le llaman el spit up.
Y con respecto a lo del pecho, me pareció muy bien la insistencia de Fabricio, y es importante porque acá hay pediatras, no está justificado de ninguna manera que un bebé que viene tomando pecho y creciendo normalmente y que tiene regurgitaciones, o todo el mundo en la casa anda con olor a queso, bueno, flaco, cámbiense la ropa, pero dejen tranquilo, ese chico va a seguir vomitando y va a seguir tomando la teta. Sacarle la teta para pasarlo a una fórmula llamada antirreflujo es una enormidad que hay que evitar. Eso es un error, es iatrogénico y no hay que hacerlo. Así que eso sí, reforzando lo que bien claramente dijo Fabricio, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Así que nada más, no sé si surgen preguntas y podemos seguir charlándolo. Una pregunta, Fabri, fue ya respondida, que cuál era el IVP indicado en estos pacientes y las dosis. Yo las dosis vi que las transcribiste. No sé si querés hacer alguna otra salvedad, pero claramente creo que la respuesta está ya agotada. Sí, tal cual. Es el inhibidor de bombas y es menor de 1 año, el único aceptado es el esomeprazol, menores de 10 kilos a 10 miligramos, pero estaban ahí, menores de 20, perdón, 20 kilos, estaban ahí puestas, digamos, esa dosis adecuada, para ni dosis subterapéutica, sino dosis adecuada. Ese es el de elección. Y después, en los mayores de 1 año, sí tenemos un poquito más de arsenal, pero de alguna manera es el IVP el que tengan mucho más disponible de los que están aceptados para usar. Bien. Después preguntaban si había alguna relación en el tratamiento, entiendo, en la pregunta porque me llegó a mí, no llegó al chat, de Martín Lizarrague, si había algo más para decir con respecto a los probióticos y enfermedad por reflujo. Creo que era esa la pregunta, Martín, si no corregime, pero creo que es por esto que vos nombraste, de no alterar la flora e intentar siempre que se pueda evitar medicación en la medida de lo necesario. Sí, Pero entiendo que... ya hay estudios con probióticos, no son muy grandes y muy contundentes todavía, sinceramente, pero se está probando, todavía no tienen un grado de recomendación fuerte como para poder usarlo, pero sí hacen hincapié en todo lo que tiene que ver con la microbiota y lo que nosotros podemos ayudar para alterar o proteger esa microbiota. Y me parece sumamente importante que lo tengamos claro, sobre todo cuando vemos muchos chicos de neolactantes que son los que más nos llegan. Bien. Después, la doctora Viviana Villarruel dice que siempre, creo que lo hace más como un comentario, pero lo transmito, siempre pensó que pudiera existir algún componente genético, ya que en las familias habitualmente hay alguien que la pasó muy mal, y creo que esto va más de la mano con la frecuencia del reflujo en sí mismo que con algo genético, pero podría, si querés, Fabri, hacer alguna salvedad. Sí, sinceramente, digamos, de todo lo que he leído, bajo nada ha sido reportado que tenga exclusivamente, no sé, después el doctor Cotaguta, Alejandro, si puede ampliar un poco, pero de lo que yo he leído, sinceramente, la parte, digamos, o una predisposición genética, no encontré absolutamente nada. Sí, obviamente, es interesante lo que ella dice de que pregunta si algún familiar lo tuvo y demás, porque, digamos, también están las hernias de hiato, y eso sí tiene una familiaridad, digamos, demostrada, o alguna otra cosa que tenga que ver con ya una enfermedad por reflujo ya patológico, ¿no? Pero el reflujo fisiológico y demás, en principio yo no he encontrado nada de lo que he tenido oportunidad de leer sobre la genética pura, ¿no? Habrá salvedades con respecto a cosas muy puntuales y específicas. No sé si Alejandro o vos, Ale, tendrán algo para aportar, pero no es algo que habitualmente esté reportado. No hubo un auge de estas hipótesis, diría yo, hace unos 15 años o un poquito más tal vez. Y bueno, como todo, en aquel momento todo era genético, ahora todo es la microbiota, así que dentro de 10 años todo va a ser otra cosa que todavía no sabemos. Sí, es verdad, todo va cambiando y bueno, este desafío de Alejandro que me decía,
lo nuevo en el manejo, bueno, sí hay cosas nuevas, pero todo esto nuevo probablemente en un par de años estemos hablando de que o cambió o ya salió, no se demostró. Pero bueno. Está muy bien pensar lo nuevo porque uno tiene que tener una idea de dónde estamos y en qué dirección aparentemente vamos a ir. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a esas novedades con criterio y tomando con pinzas las cosas, tomando las cosas con rigor, con criterio, sabiendo que muchas promesas del pasado nunca llegaron a concretarse y que no veo por qué esto no nos va a volver a ocurrir en el futuro, pero que hubo otras que sí. Digamos, a lo largo del tiempo, yo les llevo unos cuantos años a todos ustedes, por lo que veo, yo, por ejemplo, vi aparecer el omeprazol. Y eso yo les puedo asegurar que fue un terremoto, fue un blockbuster, fue un terremoto, una bomba que cayó y cambió todo. Se terminó el problema del reflujo como lo conocíamos antes. Anteriormente aún vi aparecer la cimetidina. Mi mamá, cuando era mucho más joven, tenía problemas, le habían dicho que tenía úlcera. A ella le diagnosticaron la úlcera con una seriada gastroduodenal, en donde a alguien se le ocurrió interpretar que un puntito era un nicho ulceroso, y toda la vida ella se crió con la idea de que tenía una úlcera en el duodeno, y el tratamiento era comer mucha leche, tomar leche, crema de leche, y te la pasaba en casa, la crema de leche volaba. 30 años después, el diagnóstico de úlcera ha cambiado, indudablemente es muy diferente, y los tratamientos también. Entonces, en algún momento eso fue la novedad, y en cambio esa novedad se consolidó. Entonces, hay novedades que van a ir al cajón del olvido, pero hay novedades que se van a consolidar y van a cambiar en los paradigmas. Son las menos, pero hay que estar atentos porque a veces realmente se producen saltos cualitativos muy importantes. Así que está muy bien ver las novedades siempre, ¿no es cierto? Sin perder de vista el criterio. Esperemos que no aparezca el trasplante de materia fecal para enfermedad por reflujo, porque va a ser un poco complicado sobrellevarlo. Vanessa Weinstein pregunta a qué edad indicaría sobre elevar la cabecera del paciente. Entiendo que lo que quiere saber es a partir de cuándo, hasta cuándo, con respecto a las medidas higiénico-dietéticas o estas medidas no farmacológicas respecto al tratamiento. Cuando hablaba de la posición y demás, las guías no hacen tanto hincapié en a partir de qué edad y demás. Sí dicen que el lactante que no sostiene la cabeza y que se puede deslizar y que puede tener, digamos, después una posición anómala, comprimir la vía aérea y, digamos, y ser más complejo, no lo recomiendan. Cuando dice chico más grande, realmente no dice una edad específica. No sé si por ahí ustedes, y yo, digamos, aprovecho porque tengo 2 gastroenterólogos, y bueno, voy a nuestro maestro, que tengan una edad descripta, pero no figura una edad específica en estas guías y en lo que he podido leer de reflujo. Sí que tengan ya un buen sostén cefálico y una buena postura y demás, donde podría llegar a ayudar a bajar un poco incluso la posición de cúbito lateral izquierdo, bajar un poco las regurgitaciones, pero no lo marcan como un tratamiento para el reflujo. Bien. Camila Formenti pregunta en cuanto a evitar la sobrealimentación en un bebé alimentado con pecho a libre demanda, ¿cuánto sería el tiempo recomendado entre toma y toma? Entiendo que evitando esta sobrealimentación tan seguida. Es difícil porque ella misma dice es alimentado a libre demanda. La realidad es que esto en general uno tiene que instruir un poco también a los papás y demás, por esto que también hablaba en la charla, de que ellos catalogan a veces que llora y es por hambre, y entonces esa libre demanda se transforma todo el tiempo en el pecho, y eso facilita también que el esfínter incluso se relaje muchas más veces, y todo lo que tiene que ver con mayor regurgitación, mayor molestia, o mayor cantidad de vómitos. Evitar la sobrealimentación, bueno, tratar de pensar en el alimentado a pecho, uno no sabe realmente cuánto está tomando, muchas veces le preguntas a la mamá y es una idea subjetiva, si tiene mucho y saca mucho, si tiene poco. En la libre demanda en general, muchas veces yo prefiero el demanda más controlada y más no tanto a libre demanda, y por ahí voy un poco, eso más a opinión personal, porque la libre demanda al principio estaría indicado. Yo creo que
pecho a libre demanda, ¿cuál sería el tiempo recomendado? Y bueno, es por ahí empezar a ver también cada paciente y cada bebé, cuánto tiempo, cada cuánto lo estoy alimentando. Muchas veces los pediatras incluso marcan 2 horas y media, 3 horas. Sinceramente es una buena opción. No fui a leer específicamente el tiempo específico, pero bueno, uno piensa y desde la gastroenterología y demás, que ese bebé tenga o se le permita un tiempo de adecuado vaciamiento gástrico para que, digamos, pueda recibir nuevamente una X cantidad de leche de lactancia materna. Entonces, para ir por ahí, si 2 horas y media, cada 3 horas, cada 2 horas, y lo tolera, está bien. Siempre y cuando, digamos, nos va a marcar el bebé incluso regurgitando y devolviendo, yo muchas veces le digo, lo que le sobra, devolviéndolo. Bien. Y la otra va de la mano con eso, Fabri, que dice, en realidad, en un lactante menor de 6 meses que tolera perfectamente una fórmula R, ¿cuál sería el motivo en el que la toma del pecho no sea tan así? Entiendo de que la pregunta va a por qué refluye más con leche que con leche AR, con leche de madre que con leche AR, un poquito va de la Bueno, mano con esto. es una buena pregunta porque en realidad todas las leches AR están espesadas y por eso, digamos, disminuye esa regurgitación específica, esa subida de leche, y la realidad es que lo ven, y los papás lo ven, y la leche materna es más líquida. Entonces, tiene que ver con eso, y por ahí explicándoselo a los papás y diciéndole que la leche materna sigue siendo la más importante, y que la R la va a vomitar menos porque es más espesa, pero que de ninguna manera la reemplazan. Es porque por su espesamiento, digamos, que disminuye las cantidades de regurgitaciones. Muy bien. Y la última, respecto de los espesantes, ¿consideramos que sea resorte del pediatra? ¿En qué dosis? Esto por ahí es personal y de las lecturas en general hechas, y la intención más que espesantes nosotros, o las fórmulas comerciales que ya están testeadas, ya tienen, digamos, formuladas todas las dosis, están, digamos, son seguras. Particularmente no indicaría que, y de hecho lo puse, espesantes por ahí, o caseros o de alguna manera que no estén controladas y que se dejen por ahí a la dosis X usarla nosotros o la familia. No sé si he sido claro, pero tiene que ver con eso, con que mejor si vamos a usar algo espesado, la comercial y testeado. Preferentemente no usarlo, digamos, pero bueno. Bueno, preguntas no quedan más. Yo, por razones de tiempo, voy a dejar las últimas que quería hacer yo en el tintero. En todo caso, sí recordar a los participantes que se va a hacer llegar a través de los correos algunas de estas preguntas a través de cuestionario, nada más es para generar una devolución y saber si los temas más importantes que se fueron desarrollando durante la charla y en las siguientes fueron correctamente entendidas como para poder, si no, hacer un repaso en charlas posteriores. Y además en estos temas que por ahí son un poco más contradictorios, poder generar alguna suerte de consenso. Entró una última pregunta. Yo creo que habría que replantearse permitir un vomitador feliz ante los beneficios de la lactancia materna frente al reemplazo de una fórmula comercial, que es un poco lo que venía diciendo Alejandro y vos, Fabricio. Así que sí, está perfecto, Esteban, esa es la intención. No sé, Ale, las chicas del comité, si quieren hacer alguna acotación más, si no, los liberamos por razones de tiempo, sobre todo.